Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, Matías Zavia? Muy bien, en mi casita nueva. Ya tengo hasta una mesa grande en la terraza para cuando vengas de barbacoas. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Me Sí, vas a dejar entrar sí. en esa casa? Te voy a dejar entrar. Comprado. No sabía que era tan caro comprar una mesa de aluminio para una terraza. Por eso Elon no En el... compra casas, porque al final así, como él no es propietario, él no es rico, no tiene nada, es un pauper, pues porque vive de las rentas. Ya sabes, al Bueno, final... ahora dicen que va a hacer su propia ciudad, ¿no? En Hostia. Texas, Sí, sí, con sí. alquileres asequibles y tal, que él ha desmentido la Ah, noticia. sí. Ah, vale, vale, vale. La Mm. verdad es que este tipo de temas de las ciudades corporativas es como muy de otro siglo y con mucho riesgo. En fin, en estas últimas 2 semanas Elon la ha liado muchísimo, así que vamos a recuperar tiempo. No solo tenemos este episodio, sino que además vamos a tener otro episodio pronto para hablaros de pues muchas cositas, porque obviamente Elon la ha estado liando en Twitter, lo sentimos mucho, ha estado insultando a uno de sus empleados actuales, luego no sabemos muy bien si es que no le podía despedir o pensaba que sí la había despedido. El caso es que hemos visto un objeto internetero no identificado, ¿no? Que es una Hmm. disculpa pública de Elon. Sí, de previa llamada probablemente de ¿Sí? los abogados diciéndole, vamos a ver, A ver. que esto puede acabar en Sí, sí, muchos millones de dólares sí. de indemnización. Entonces, el tema del salseo, todos estos temas tan de Twitter que llevan marcando la agenda de este podcast durante las últimas semanas, lo vamos a dejar un poco aparcados. Yo creo que en 3 días grabaremos el siguiente episodio, no os preocupéis. Dicho esto, vamos a hablar de una cosa muy tecnológica, muy de Tesla, que ha sido el evento del Investors Day, que fue el 1 de marzo técnicamente, ¿no? Creo que fue la fecha. Sí, fue el 1 de marzo, 4 horas de Madre conferencia mía. bastante densas, Sí. presentaciones de ingenieros, Ujú. de investigadores, Sí. con sus intervenciones de Elon, Ujú. por supuesto. Ujú. Pero bueno, la verdad es que me lo puse, pero no lo vi entero. Luego me leí el resumen de Ethan González, que no sé si lo conoces, pero tiene una newsletter de coches eléctricos, de movilidad Ah, sí. eléctrica. Ah, pues Y pásame el la enlace y lo resumen. dejamos en las notas del episodio, porque a mí ahora mismo no me suena. Bueno, básicamente esperábamos un Master Plan 3. Ajá. Ya sabemos que Elon Ujú. siempre tiene estos... Bueno, el primero le funcionó bastante bien, ¿no? Este Master Plan con los movimientos, la hoja de ruta de Ujú. Tesla, Ujú. Ujú. a través de la cual pues, van llegando a objetivos que al principio nos parecían mesiánicos, pero luego de ver en lo que se ha convertido Sí. Tesla, no nos lo parecían tanto. Sí. Bueno, pues el Master Plan 3, Ujú. vuelve a parecernos un poquito ambicioso, Ujú. pero bueno, tratándose de Elon Musk, al final muchas de las cosas que se propone las consigue. Y este nuevo plan, no tiene tanto que ver con hardware, porque de hecho no enseñaron el coche barato, como se vaya a llamar, el Ujú. Model 2. Y volvieron a sacar la diapositiva con el coche como cubierto de una tela, ¿no? Sí. Así que no hay titulares que hayan copado el Google News, Ujú. pero sí que hay temas bastante interesantes y ambiciosos en esta estrategia. Cuéntame. El primero tiene que ver con energías renovables, porque el 80% de la generación Ujú. actual de energía sigue proviniendo de la combustión. Sí. Entonces, Tesla busca pivotar hacia un esquema más limpio Sí. en el que este sistema esté liderado por energías Sí. renovables. ¿Cómo lo van a hacer o cómo dice Tesla que el mundo tiene que pivotar hacia estas energías Ujú. renovables? Pues centrándose en 5 pilares básicos. La generación eléctrica, Gracias. la automoción, es decir, que todo el parque de vehículos cambien a coches eléctricos. La calefacción es Ujú. una cosa que consume mucho. Los procesos industriales en los que se incluye el hidrógeno verde Ujú. y el desarrollo de combustibles sostenibles Sí. para aquellas aplicaciones a las que no lleguen los motores eléctricos, como los barcos o los aviones. Ujú. Elon siempre ha dicho que
como la última frontera son los aviones y también Sí, los barcos por el tamaño que necesitarían de sí, baterías y lo que eso añade exacto. de peso, ¿no? Entonces dan unos datos, unos números, Ujú, se puede ver en un resumen, en una diapositiva en concreto, que necesitan 240, o se necesita, el mundo necesita 240 teravatios hora de almacenamiento energético. Y aquí es donde entra Tesla ofreciéndote sus baterías para almacenar, porque uno de los grandes problemas, además tú lo mencionas mucho sí. en Mix y en Kernel, que uno de los grandes problemas es almacenar la energía que se produce, pues con estas grandes baterías densas que está desarrollando Tesla, quieren que el mundo sea capaz de almacenar más energía renovable. Ujú. Sí, bueno, hasta aquí los Y problemas que llevamos viendo, quiero decir, no es algo que nos tenga que decir el propio Elon, obviamente. Son problemas muy genéricos y los grandes retos de la energía renovable, como iba comentando. Bueno, no sé si esta charla la dio, esta parte la dio Elon o lo dio alguno de sus lugartenientes. Elon dio un dato Ujú, muy concreto, que es que se necesitan 10 billones, en inglés ujú, trillón, de inversión, ya. dólares de inversión, para conseguir que funcione Sí. este esquema de Hmm. energía sostenible, Sí, ¿no? la verdad es que visto, al final estamos hablando de escalas mundiales, reemplazar todo en lo que se basa la economía mundial, ¿no? Que ahora mismo pues, estamos basados en determinados tipos de 2, 3, 4, 5 combustibles fósiles para la mayoría de nuestros elementos y para la generación eléctrica y reemplazarlo, pues 10 billones me parece poco, o sea, dentro de la perspectiva de todo lo que es, ¿no? Hemos visto otras cifras a lo largo de los últimos años y ¿y qué es lo que se supone que aporta Tesla aquí? Es decir, obviamente un montón de cosas, joder, como estabas comentando tú, a nivel de tecnología de baterías, tanto en los coches como a nivel industrial, están demostrando que poca gente les puede hacer sombra, ¿no? Hmm. De hecho, hay más Ujú, sectores en los que Tesla se está sí. adentrando, y uno de ellos es el sector minero. Es una cosa de la Mm, que se habla sí, mucho. Cada vez, hace poco se hizo muy viral un tío diciendo sí. que los coches eléctricos son un engaño porque contaminan más, porque se usan Mm, más yacimientos de tal y cual para sí, fabricar las baterías. sí, Bueno, pues Tesla viene a desmentir sí, esto en el Investor Day, sí. que más que para los inversores, la verdad es que era una charla muy técnica, diciendo que, no sé si has visto el meme este de, como de more you fuck around, Ah, de sí, more you find, sí. ¿no? Find out, ¿no? Bueno, pues han hecho una referencia a ese meme diciendo que a mayor demanda Claro, de minería para, por ejemplo, litio, sí. mayor exploración Ujú. geológica y mayor número de yacimientos encontrados, ¿no? Ahí viene the more you look, the more you find, Es ¿no? que esto es algo completamente entendible y no me refiero a que sea un tema económico básico, sino que es un tema industrial básico. Es decir, hay algunas personas que achacan esto a las curvas de Laffer, ¿no? Oferta-demanda. No, no digo que no tenga que ver con eso. eh, Ahí estamos metiendo las variables del precio. Simplemente se necesita más material de este. Es un material que hasta ahora no se está buscando activamente a estas cantidades y simplemente hay más demanda, se traduce en más exploración y empiezan a aparecer, como el otro día, hace un mes, Argentina encuentra la mayor fuente, ¿no? El mayor caladero, por decirlo así de una forma, de litio de América. Luego, Irán, el del mundo. Al mes siguiente, Turquía. Es decir, cada poco van apareciendo estas cosas. Suecia arriba en el norte, habían encontrado otro. Claro, litio. ¿Qué elemento es? Es el 3 de la tabla periódica, el cuarto, ¿no? Helio, hidrógeno, helio, litio. Sí, es relativamente sencillo, es relativamente ubicuo, ¿no? No es tan presente en la corteza terrestre como el silicio, coño, pero es un material y el resto también, ¿no? Entonces, simplemente es un tema de que va a haber más, no es una cosa que se acabe. Y ese tipo de argumentos yo nunca los he entendido porque precisamente ese tipo de argumentos son los que estamos dejando la industria de los combustibles detrás.
Quiero decir, el litio tú no lo gastas cada vez que usas el coche eléctrico o un patinete eléctrico, ¿no? Nunca he tenido... Nunca he entendido muy bien por qué a muchas personas les ha calado ese discurso Sí. de la contaminación extra de los coches eléctricos, generizando, ¿no?, el concepto. Sí. También no solo porque ya venimos en un mundo que estamos contaminando la atmósfera de forma brutal por los motores de combustión en general, sino porque cuando el sistema esté totalmente electrificado, Sí. el número de minerales que se va a seguir necesitando va a ir reduciéndose. Entonces dice Tesla que ahora mismo se necesitan aproximadamente 50 gigatoneladas de Sí. minerales cada año para cumplir estos objetivos, y con un sistema totalmente electrificado el número se va a reducir a 18 gigatoneladas. Y parecen gigatoneladas. Dices, hostia, tú, qué cantidad, ¿no? Es ridículo. O sea, son niveles ridículos. Es lo que se saca de carbón y se quema para el año siguiente. Es decir, desaparece ese carbón, ¿no? Lo transformamos en determinados gases. Chicos, es que de verdad es que es tan poco comparado con los beneficios, ¿no?, que tiene tanto para la salud como para el cambio climático. Nunca lo he entendido esto. No es más allá del tema del precio. Como decíamos, que justo estos 2 últimos años había subido el precio del litio y de algunos otros componentes. Ya digo, no me gustaría centrarme en eso, sino en la capacidad de producción. Y es que la capacidad de producción la hemos visto que sigue aumentando año tras año. Y el número de minas que se van abriendo sigue expandiéndose, no hay problema. Bueno, sí hubo un gran anuncio en el Investor Day, pero se lo chafó a Elon el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sí. porque ya había adelantado que efectivamente Tesla va a abrir una Gigafactory en México. Concretamente, La tercera fábrica, no, la cuarta fábrica que abre Tesla desde que empezamos este podcast. Solo digo eso. Antes de que empezara este podcast, Tesla tenía fábrica y media, podemos decir, ¿no? Fremont y Nevada. Ahora hay una correlación hay una correlación entre el número de episodios de este podcast y número de empleados contratados Yo no digo nada. por Tesla. Las matemáticas son las que son. Bueno, por cierto, esta fábrica, yo lo estuve comentando en el podcast diario, que iba a ser la más grande de Tesla, tío. Sí, y no solo eso, sino que ya la quieren tener funcionando en 2025. Cuando se publicó esto no se sabía bien la ubicación, pero un oyente me escribió, un oyente de Elon me escribió con el enlace en Google Maps, un oyente que vive en Monterrey. Sí. Grandes de dónde va a estar dónde va a estar la fábrica. Sí. Si quieres puedes enseñarlo en YouTube. Esto en... Bueno, Monterrey, en Nueva León. En Nuevo León ya hablamos de que están en la frontera con Estados Unidos, de que esto podría tener muchas ventajas, y de hecho estuvimos comentando que a lo mejor no era una fábrica, que a lo mejor pues era pues, fabricar componentes, pero no, finalmente una enorme Gigafactory que lo han visto claro y la van a abrir en México. Así que nada, enhorabuena a los mexicanos. He encontrado el enlace, aquí está, en este punto rojo, precisamente aquí, entre estos dos arbustos es donde va a estar la puerta de la fábrica. No, fijaos la... A ver, los españoles no tenemos el concepto de este tipo de distancias y de grandes áreas, ¿no?, que hay en México, en Texas, en Argentina, etc. No es un país pequeño, España, pero joder, comparado con estas cosas. Entonces, cuando te dicen, está cerca de Texas, coño, bueno, entre comillas, ¿no? Pero sí es cierto que no hay mucha distancia. Es decir, aquí lo podéis ver que pasas pasas directamente a Nuevo Laredo. O sea, es que está cerquísima, ¿vale? Y aquí estaría... en esta parte del mapa, no, esto es Corpus Christi, ahí donde pone South Padre Island, ahí es donde está la Starbase. Y aquí está la Starbase, con lo cual el triángulo de las Bermudas de Elon, que se ha marcado aquí entre Monterrey, Nuevo León, la Starbase y luego Austin, que si no me equivoco estaba como aquí en el centro de Texas. Pensaba que estaba ¿Sabes lo que falta, no? Un hiperloop que una el triángulo. Claro. Y ya lo tenemos. Un hiperloop que son todo Teslas Model 3.
Pero sí, sí que es cierto que vamos a hacerlo en directo, Matías, para así desde esta dirección, ¿cómo llegar hasta Austin, Texas? A ver cuántos kilómetros hay, que nos diga Google. Andando 6 días, ¿eh? Andando 138 horas. Me ha asustado, me ha asustado. No te voy a negar que me ha asustado cuando he visto eso. 388 millas. Estos son 500 kilómetros. O sea, es que es nada. O sea, es nada. Hmm. O sea, nada. Y dos grandes hubs industriales, porque Austin es increíblemente grande y el espacio que tiene en Austin, por ejemplo, no lo tienen ni en Brandenburgo, en la Giga Berlín, ni sobre todo en Shanghai, que en Shanghai, cuando la construyeron, eso era un barrizal, pero otras empresas ya han levantado cosas a los lados. Ya no está ahí en un abandonada, separada del resto, la verdad, ¿no? Por eso las cosas en China. Así que yo espero que esta de México salga por lo menos tan bien como la de China. Pero vamos, el plan que tienen. Que alguien en Monterrey nos diga si hay serpientes o murciélagos protegidos. Porque ya sabemos lo Sí, que sí, puede sí, pasar. sí, joder, vaya caos, vaya caos. Yo me acuerdo escribir en el guión. De hecho, si buscamos en el guión palabra clave serpiente o murciélago, etc., nos saldrán las noticias de cuando estuvimos, ¿no? Los reguladores y los ecologistas alemanes detuvieron la construcción de la fábrica por estos temas, por el número específico de árboles que tenía que replantar Tesla para digamos, reemplazar a los que estaban quitando en el área de la... En fin, esto yo no sé en México cómo son las regulaciones. En Texas no se preocupa ni por murciélagos ni por nada. O sea, han construido encima de un cementerio indio, no hace falta. Bueno, que no hayan presentado el Model 2 o este coche más barato no significa que no hayan hablado de él. Sí, 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 sí. De hecho, va asociado también a una nueva plataforma. Ya sabemos que en coches eléctricos la plataforma es lo más importante porque al final lo comparten muchos coches, muchos Eso modelos de es. coche. Bueno, yo diría que en combustión también, pero en eléctrico En especialmente, ¿no? eléctrico especialmente más. Es decir, Ujú. obviamente que el caso hipotético, ¿no? La Volkswagen, que el SEAT no sé cuál, el Volkswagen no sé cuál, y el Porsche no sé cuál, y el Audi no sé cuál, compartan tres partes, una tercera parte de los componentes, es interesante. En un eléctrico es que simplificas la fabricación muchísimo, muchísimo más. Y es uno de los grandes problemas que tuvieron con el Y, porque tuvieron que empezar a hacer un montón de trabajo que habían hecho 3 años antes con el Model 3. Así que bueno. Pues esta nueva plataforma simplifica todavía más porque reduce en un 75% el uso de carburo de silicio. Qué bueno. Va a ser compatible con cualquier Sí. química de baterías existente y reduce pues, la huella de carbono de la fabricación un 50% y el coste, que es lo más importante, en $1.000 por unidad. O sea, una rebaja de $1.000 por unidad. Además de que los motores van a prescindir de tierras raras, que son estos materiales que, bueno, en China tienen... no sé si tienen el monopolio, pero son donde más se encuentran es en China, ¿no? Es muy similar. Es muy similar. El concepto de las tierras raras se llaman así porque técnicamente en la corteza hay unos porcentajes minúsculos de ciertos elementos. ¿Por qué hay minúsculos? Porque es que no se ha mirado lo suficiente. El único sitio que ha mirado lo suficiente durante las últimas 2 décadas ha sido China. Ahora Japón empiezan a surgir cada poco, incluso debajo del mar. ¿Vale? Alrededor de Japón. En Europa subirán, lo que te decía en Suecia antes, precisamente eran depósitos de estos. Están haciendo tienen una gran mina de carbón. Los geólogos, los expertos de esa mina se habían puesto a mirar alrededor con, pues imagino, con estas máquinas de, ¿no? Como de vibraciones y que hacen cálculos matemáticos, etcétera, como en Parque Jurásico, y dicen, aquí hay de esto. Por el eco que hace y punto. Entonces, es que son avances brutales. A mí lo que me gustó mucho es una de las pocas cosas que creo que deberíamos de olvidar, de no olvidar, es durante el Investors Day, que lo estoy buscando un poquito, el nuevo modo de construir coches que estaba comentando. ¿Lo llegaste a ver eso? Sí, enseñaron
¿Un vídeo o ese fue Sí, con el Optimus? Sí. no, fue un vídeo, fue un vídeo. Y si quieres, me lo cuentas, y tengo ya aquí, creo que justo la parte del vídeo para ponerlo en directo. Pero me parece uno de los elementos rompedores. Por muchos de los elementos que nos podamos decir Elon jiji, Elon jaja, de nuevo, tú ves los precios de un Model 3, ves lo que hace un Model 3 y el otro día en el grupo de Mixio nos reíamos, ¿cómo es posible que una Peugeot o una Citroën no sé qué de Kangoo de repartir sandías casi, coño, que es una Kangoo, quiere decir que no es un Porsche Taycan, te cueste lo mismo que un Model 3, la versión eléctrica? ¿Por qué? Por todo este tipo de innovaciones que llevan haciendo a nivel de fabricación, tío, desde los últimos, te diría 10 años ya, porque es que el Model 3 ya es de 2016, es que es mucho tiempo. Y yo creo que por aquí han dado con otra tecla muy importante. O sea, aquí hay algunas cosas que con Elon llevamos un año y pico de jiji jaja, pero hay cosas que hay que quitarse el sombrero con esta compañía, sinceramente. O sea, es que no nos queda otra. Te voy a enseñar esta parte para que lo vean aquí los oyentes, espectadores. ¿Vale? Sin sonido. Dice, así es como se ensambla un coche, ¿vale? Entonces, pues tienes los procesos típicos que todos hemos visto, en el que el coche, y además Elon lo explicaba, dice que no tiene mucho sentido, pero que es la única forma. Comentaba las diferentes vueltas que da el coche por la fábrica dando, ¿no? Durante su fabricación. Y que ellos querían pasar a un modelo relativamente modular, que no es nuevo, no es la primera empresa que se le ilumina la bombilla con este tema, joder, eso sí es cierto, pero daban unas cifras que, si no son muy optimistas, es decir, como me gusta a mí decir, si la mitad de lo que dicen en el Investors Day de esto es real, es una pasada de ahorros. O sea, es una pasada de ahorros. Construir el coche básicamente en trozos y ya en el último momento juntarlo. O sea, Bueno, de una esto locura. hablábamos también mucho en un episodio en el que hablábamos del Model Y, Ujú, todas las mejoras que habían ujú. hecho a nivel de Sí, producción. exacto, las gigacast y todos estos elementos pues van a ayudar mucho, y al final, pues si ellos tienen toda la potencia industrial de tener los pedidos de antemano a los dos, tres fabricantes que hay de esto, le pasa un poco como a TSMC con los chips, es decir, TSMC a nivel de escala, a nivel de pedidos, a nivel de anticipación con proveedores, tiene esos 18 meses más o menos de ventaja industrial con el resto de sus competidores, precisamente porque han sido un poco los más listos a la hora de esto. Yo creo que a Tesla le pasa un poco lo mismo con estas las prensas estas, ¿no? De eso. Y aquí está la cifra dice, la reducción de área al trabajar así y de tiempo de los empleados dando vueltas. Voy a coger un tornillo, ¿no? Me lo invento, lo pongo, lo quito, le doy la vuelta, me estorba el otro empleado, no sé qué. Al trabajar de forma modular, pues es mucho más sencillo. No sé si es una revolución, como decía él, equiparable a la línea de producción del Ford de hace un siglo, que siempre eso es una idea más fantasiosa de la realidad, ¿no? Pero bueno, Si no veremos nos a ver. metiéramos tanto con Elon, a lo mejor nos invitarían a la fábrica y lo veríamos en persona y lo grabaríamos, pero... En fin, amigos, ¿qué más cosas tenemos del Investors Day, Matías? Cuéntame. Bueno, del Optimus, pero vamos, no anunciaron nada, solo enseñaron un vídeo Ujú. de el robot ensamblando otro robot. No, pero esto ya es ciencia ficción completamente, porque según Elon va a haber más Optimus que humanos en el futuro, que se les puede enseñar a Hmm. hacer las cosas visualmente. Ujú. O sea, no existen todavía las AGIs, ¿no? Estas No, no, inteligencias no, no. artificiales generales, pero Elon ya ve claro que el Sí. Optimus, grabándote con una cámara, va a aprender a hacer lo que tú sabes hacer con las manos, ¿no? A ver, de nuevo, aquí, si decimos el autopilot, ostras tú, ¿eh? Es decir, órdenes de magnitud, de dificultad, entrenamientos diferentes. Esto de que te grabes con una cámara, a mí esas cosas me han... Dentro del Investors Day hay cosas que me han parecido casi de cajón y obvias, como comentábamos el tema de la minería, y otras cosas que me han parecido, pues, una elonada. Esto de que te grabes haciendo un tema, ¿no? Imagínate, te grabas vaciando en lavavajillas. El Optimus te ve.
Y dice, ya he aprendido, ¿no? Como Neo, ya sé Kung Fu. Esto quiero decir, no digo que no vaya a ocurrir así en el 2080, pero está más dentro de las escalas de tiempo de Neuralink que del Model 2 o de los otros coches, ¿no? Que hay un montón de elementos industriales del Optimus que pueden y que sinceramente me está sorprendiendo el ritmo de desarrollo, es decir, son 18 meses, ¿no? Más o menos lo que llevamos hablando de este robot. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en esta presentación, en estos vídeos que hemos visto, no creo que sea, y apostaría bastante dinero, que no creo que esto sea el robot actuando de forma, digamos, conceptual, ¿vale? Es decir, no es en plan, atornilla la pierna a tu hermano, y entonces el robot calcula lo que significa eso y lo hace, sino que tiene parametrizado específicamente los movimientos que tiene que hacer, ¿no? Como en las... En el caso del Half-Life... No sé si eres tú suficientemente viejo para acordarte del drama del anuncio del Half-Life 2. ¿No te acuerdas tú de eso? Debería acordarme, Es pero no. posible. Era cuando presentaron el Half-Life 2, fue un avance a nivel de tecnología increíble, ¿no? Por los movimientos de los otros personajes, etcétera, los movimientos de las cosas al caer, etcétera. Es decir, la interacción que tenía el jugador con el entorno. Alguien hackeó Valve y filtraron el software que había producido esa demo. Y resulta que estaba todo guionizado. Es decir, que no eran cosas que habían ocurrido, sino que, es decir, no es disparo esta caja y el juego calcula cómo tiene que caer la caja, sino que estaba programado que la caja cayera de una forma concreta. Esto me recuerda mucho a esta demo del Optimus, ¿no? Es decir, Bueno, eso no evitó que se convirtiera en un juego muy popular. años después. Es que tuvieron que reescribir muchísimas partes del Half-Life 2 después de eso, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con Autopilot. Es decir, yo esto lo veo más dentro del cajón de las cosas de, bueno, ok. Sí, bueno, de hecho Elon aprovechó para su pullita a ChatGPT, bueno, no a ChatGPT, sino a otras compañías que desarrollan IA, Sí. diciendo que Tesla es la compañía más avanzada en inteligencia artificial aplicada al mundo real, que no hay nadie que pueda competir con Tesla en el desarrollo de este tipo de inteligencias artificiales para un robot. Y bueno, teniendo en cuenta que los coches con el full self driving probablemente sean los que más cosas más avanzadas estén haciendo en la carretera, Sí. puede que tenga razón. A ver, depende de cómo definas robot, depende de cómo definas un montón de cosas, porque se me viene a la mente de elementos de DeepMind, elementos de farmacéuticas que utilizan algoritmos no muy diferentes de refuerzo, ¿no? Para elementos parecidos, pero claro, no son técnicamente robots. Y ya sin hablar de, ¿consideras, por ejemplo, el traductor de Google como una opción aplicada? Porque la tecnología no es muy diferente, ¿no? A nivel de conceptual, a nivel de muy alto nivel, ¿no? Pero bueno. Bueno, Alex, tengo tantas cosas que contarte que no sé por dónde empezar. Pues llevamos media hora hablando de esto y se nos va a quedar el episodio como el Investors Day de 4 horitas, ¿eh? Mira, no sé si lo has visto, la guerra abierta que hay entre Ángel Gaitán, el mecánico de Sí, el TikTok, mecánico de TikTok. y influencers de Tesla que nos pillan a nosotros más cerca, como Lars. Bueno. ¿Se ha Y luego peleado alguien con mi Lars? Bueno, Lars, no quiero liarla, pero Lars rechazó ir Sí. a grabar un vídeo No, con sí, él porque dijo que Ángel Gaitán como que animaba a robar los Teslas con esto del Frank. Que esto es más viejo que pues, probablemente que el Tesla Model Y. Yo creo que esto ya funcionaba en el Tesla Model 3, que es que si tú conectas unos... no sé, si tú tiras de un... Joder, tendría que haber revisado mejor A esto. ver, es un En el, agujerito es un que agujerito. para sacar la parte del enganche de la grúa de Exacto. los Model 3 y el Y, no sé si en los anteriores también está en la misma posición, entonces tiene una pequeña tapita de plástico que tú aprietas y sale, ¿vale? Para esa emergencia. Una vez que tienes ahí abierto ese agujero, puedes acceder a unos cables. Y si le pones una corriente, hace corto, por decirlo de alguna forma, y se abre el maletero delantero. Que luego Exacto. no es lo que ocurre realmente, ¿no?
Exacto, entonces Ángel Gaitán, que siempre se está haciendo viral por meterse con Tesla y que ya hemos hablado mucho de él y que como mecánico pues es muy exhaustivo en algunas cosas que Ujú. hace, pues en este caso obvió mencionar que esto no funciona si el coche no tiene batería o está abierto. No, al revés, Eh, que si el coche está cerrado. Es decir, para esto, lo que tiene que. O sea, tienes que tener el coche, es decir, de esto que. O sea, coño, que el coche tiene que estar abierto, si los seguros, si los cerrojos automáticos. claro, lo he dicho al revés, esto solo funciona si el Eso es. coche no tiene batería o está abierto. Entonces, sí, Sí. ahora sí lo he dicho bien, ahora Sí, sí lo he dicho bien. ojo, la batería grande. Porque está. Bueno, no sé si es la batería. En este caso sería la batería. Porque un coche eléctrico tiene la batería, digamos, de circulación y no una batería de otros voltajes específico más parecida a los coches tradicionales. Bueno, y esto se hace para que los bomberos puedan Ujú. desconectar el circuito de alta tensión, pero esto Eso ya lo es. habíamos comentado porque Ujú. esto se había hecho viral más veces, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, también Ángel Gaitán había hecho como un vídeo de que se había quedado sin batería en un viaje de solo 150 kilómetros con un Model 3, Ujú. creo que era el de gran autonomía, No, porque hacía mucho creo que era frío. uno normal. Creo que era uno normal. No normal, bueno, Ujú. hacía mucho frío, entonces esta prueba la repitieron tanto Lars como Eduardo Arcos diciendo Sí, sí. que sus Teslas habían gastado solo un 60% y un 56% de batería en el mismo recorrido, ¿no? Nah, pues es que esto es decir, los dos vídeos, cuando tú los examinas en plan, esto puede ser verdad, es decir, si explicas un poco de espíritu crítico, ya no digo la prueba, por ejemplo, el vídeo de Lars en el que hace el mismo recorrido, desde el mismo sitio de salida hasta el mismo punto en el que paró tal, y ves las diferencias, pero no es que no hace falta hacer eso, tú piensas, ¿no se llevan vendiendo Teslas a cholón en Noruega 10 años? ¿No se habría dado cuenta alguien en Noruega, amigo Ángel Gaitán, de esto? Entonces, la verdad es que, bueno, elementos un poco Sí. raros, ¿no? Bueno, seguro que en Noruega nadie roba coches y todo el mundo deja la llave puesta por El fuera. mundo feliz de los Bueno, países nórdicos. Cuéntame más tema cosas. Twitter. ¿Tema Tema Twitter? Twitter. No se nos puede escapar la película sobre Elon. Bueno. Espera, no, lo del empleado este parapléjico, es que no me acuerdo el apellido. Perdón por definirle por su dolencia. Como para pronunciarlo, ¿no? Thorleifson. Lo dejamos para el siguiente Thorleifson. episodio. O sea, literalmente, es que no solo por la longitud, no soy yo el que vaya a desaprovechar una ocasión para reírme de él o no para meterme con él. Pero es que no tengo ganas ninguna de este tipo de temas hoy, Matías. Cuéntame No. otra cosa. Háblame. Daba vergüenza ajena el tema de Sí, todas sí, formas. sí, 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 sí. Bueno, pues de Twitter podemos comentar que ha dejado de funcionar en Tor, que era una funcionalidad que habían presentado hacía justo un año Ujú, y han dejado de expirar el certificado de seguridad. Así que ujú. la gente que, Edward Snowden y toda esta gente que Ah, tuitea con la máxima seguridad, pues de repente no ha podido sí, acceder. sí. Pero bueno, si Elon está vendiendo las plantas a los propios empleados, pues me imagino que el certificado para funcionar en Tor, para funcionar en la Deep Web o Sí. Dark Web, no, A ver, no no le es una, interesa en yo absoluto. creo que no es un tema de dinero, es un tema de que se les ha olvidado hacerlo y ya está. O el empleado que lo mantenía Lo no. Y ya está. despidieron, sí. No, igual que esta notificación me llegó a mí, te habrá llegado a ti también, los Twitter Spaces antiguos Sí, que estaban almacenados y tú podías acceder a ellos, se van a borrar, también claro. para dejar de pagar almacenamiento, me imagino, ¿no? O porque el empleado que se encargaba de gestionar lo que sea ya no existe. Y ya no saben en qué carpeta se guardan. En C, dos puntos Windows, no sé qué. No, pero sí es cierto que al final Twitter. Mira, tengo que corregirme yo una cosa que decía hace aproximadamente un mes en este podcast. Y era que, ostras, que Twitter está aguantando mejor de lo que esperábamos con el 20-25% de la plantilla que tenía hace unos meses. Pero es que ya no se puede decir eso. Ya no se puede decir porque son caídas y diferentes tipos de errores constantemente. Y ahí ya se Sí. está notando.
Y además la pestaña para ti que hace cada vez cosas más raras, ni siquiera te avisa de que no estás siguiendo a la persona que te sale. O sea, Mm, es un feed totalmente diferente al que era hace unos sí. meses Mm. y no sé si en mi caso está sirviendo para que use más activamente Twitter. El otro día sacó una web, un hombre que te describe tu Mm, perfil de Twitter con sí. ChatGPT, ¿no? Lo acabó cerrando porque le llegaban demasiadas peticiones y estaba pagando mucho a OpenAI. Y me describió como una persona que comparte, que hace muchos retweets, ¿no? Y yo, ¿cuándo he sido yo de hacer muchos retweets? Yo siempre he sido de tuitear compulsivamente mi propio contenido. Pues se ve que estoy dejando de Sí. usar Twitter como lo usaba antes. Por seguir un poco con el tema de Twitter, el tema de las APIs seguimos sin saber nada. Creo que ha habido ya 2 retrasos de la fecha indicada de lo que parece que vaya a ocurrir. Los bots míos siguen funcionando sin ningún tipo de problemas y en el caso de que fallen, pues vamos a ver qué tipo de alternativas a nivel de software tenemos que programar, si es que tengo que programar algo. Hace Sí. unos días se filtraron también los posibles, no, perdón, se filtraron los posibles, no, los nuevos precios que van a tener los accesos, no sé si diría de negocio, ¿vale? Para las grandes aplicaciones y los grandes académicos que necesiten un chorro bien fuerte de datos, que no es el caso de mis bots. Mis bots son bastante livianos en este sentido. Y son precios estratosféricos. Tanto que, por ejemplo, si no hubiera cerrado el API y Tweetbot y el resto de aplicaciones hubieran dicho, pues no podemos seguir trabajando, yo creo que no hubieran podido pagar estas nuevas cuotas. Estamos hablando de 200 y pico mil dólares al mes. Mm. En royalties por usar el API de Twitter. Hostia, tío. Demasiado. Pero bueno. Sí, además creo que te dan acceso como a un 5% de los tweets y se quejaban los que trabajan en Big Data que no es Sí, suficiente. sí, en ese caso es más para lo de que es el Firehose, la gran manguera, ¿vale? De chorro de absorción, que es como conectarte directamente casi a la base de datos de Twitter, pero vamos, son locuras. Y eso sí, son más proyectos de investigación, pero de alto nivel, no los más comunes, ¿no? Ahí, en ese sentido, yo creo que deberían de ser proyectos de acceso gratuito, diría yo, ¿vale? Mm. Pero bueno. Bueno, ya veremos en qué acaban tus bots, pero tenemos que cerrar hablando de la película sobre Elon Musk, que ya estaremos comprando entradas tú y yo para ir a Ah, sí, verla, sí, sí. Sí, 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 porque sí. el cineasta ganador del premio Oscar, Alex Gibney, Ujú. está desarrollando una película sobre Elon Musk. Sí, una película documental. Vamos a ver cuánto de documental tiene. Bueno, en principio sus documentales son documentales, pero me refiero a ver cómo de argumentado o documentado está. La vida de Elon, sobre todo los últimos 10 15 años, está bastante bien investigada. No creo que haya ningún problema. Pero los directores y guionistas de documentales, pues, tienen hueco para, dentro de Mm. la realidad, verlo desde una perspectiva o desde otra. Pero sí tengo ganas. Pues este hombre es Ujú, considerado uno de los mejores documentalistas. Es el que hizo The Inventor, este documental sobre Elizabeth Holmes y Ceranos. ujú, También hizo en su momento uno de Steve Jobs, The Man in the Machine, y ha hecho documentales más conocidos aún sobre Enron, sobre ujú. la cienciología, sobre Sí, Wikileaks. Por supuesto, nuestro amigo Elon Musk no se ha podido quedar callado y ha reaccionado y ha tuiteado "It's a hit piece". Es como diciendo que va a ser tendenciosa, sí, va a ser crítica con su trabajo. sí. Así Eso, que bueno, quién sabe, qué veremos. yo Pero entiendo yo, que, claro, Elon lo sabe primero porque seguramente le hayan pedido opiniones o entrevista para el propio. Coño, pues al final no vas a hacer un documental de un personaje sin preguntarle a ese personaje si quiere contar su versión de los hechos, ¿no? Al final. Y sobre todo porque muchos de sus socios, amigos, allegados, presentes y del pasado, algunos le habrán dicho, oye, me están pidiendo entrevistar para estos elementos, ¿no? Y a Elon le gusta mucho hacer eso, de cuando le llega el aviso de que la prensa, de que Pepito, Juanito está investigando algo, sacarlo. De hecho, ahí salió el tema de la financiación asegurada, porque le llamaron del Financial Times para preguntarle al respecto. Yo tengo ganas de verlo, pero tampoco es unas ganas en plan terribles, sí. literalmente.
Ya estás un poco harto de este personaje, Yo ¿eh? estoy ya harto. Ya te digo, Matías, en el episodio 150 lo dejamos, ¿eh? Te digo una cosa, si Elon de repente deja de ser el CEO de todas sus empresas y Sí. dice, pues no sé, una persona que no conocemos de nada, Alex Smith, es el nuevo CEO de Tesla, de SpaceX, de Twitter, Ujú. ¿seguiremos haciendo el No, podcast? O no sé qué. no. Esto es un... Es que incluso cuando bromeamos con lo de Jeff Bezos, hacer el Hmm. podcast Jeff, o hacer el podcast Bill, de Bill Gates, etcétera, Guillermito, el podcast Guillermito Puertas, ¿no? No tendrían sentido, porque es parte de la persona, parte del personaje, parte del volumen, parte de los elementos tecnológicos que nos interesan, ¿sabes? Tanto, y no es casualidad que le podamos dedicar un programa semanal y que en algunas ocasiones debiera ser más allá de semanal a esta persona, ¿no? Joder, el Investors Day, de nuevo, lo has resumido, Matías, y da para 2 horitas más fácil todo lo que se ha presentado. Y de nuevo estamos diciendo que nos hemos dejado cosas de otros temas para el siguiente episodio. Esto no lo genera nadie más en el mundo. Así que bueno. En fin, el jueves seguramente grabaremos próximo episodio, nuevo episodio de Cupertino. Matías está publicando episodios también de monos estocásticos constantemente, como todas las semanas estáis publicando, ¿no? Es decir, tenéis Noto un deje de celos en tu voz. celos, celos. No lo digo de malas, no lo digo de malas, absolutamente bajo ningún concepto. Pero que estás publicando también o sea, Parsec. Yo es por invitar a Sí. los oyentes que aún no escuchen Parsec y que aún no escuchen monos estocásticos a escucharlo. Primero, porque lo recomiendo yo muchas veces y ahora ya he escuchado todos. Ya he ¿Sí? escuchado todos los de monos estocásticos. Mm, tengo que decir que ya tenéis un ritmo y una cadencia propia de programa. Es decir, como que ese programa tiene su propia personalidad. Sí. ¿Sabes? Yo te digo una cosa, Monos Estocásticos, no sé qué tal el próximo episodio, pero el de Parsec, escuchadlo Ujú, porque va a ser muy especial, porque he estado, de hecho estuve antes de ayer en Huelva para ver el Miura 1, que es el primer cohete español, ujú, una colaboración privado barra pública, ujú. y voy a contar la experiencia de estar allí, de cómo es todo, y voy a publicar también la entrevista que hice con los dos fundadores que se llaman Raúl, los dos. Ujú. Así que va a ser un episodio muy especial. Estuviste con los Elon españoles. Los Elones españoles, ¿No? efectivamente, ¿Te dejaron subirte efectivamente. al cohete? No me dejaron, pero ¿sabes por qué? Porque el día que fui yo iba Pedro Sánchez. Entonces Pedro Sánchez tenía Ah, toda la prioridad, fue el único que estuvo en la sala de control de emisión, fue el único que ah, se subió al cohete para firmarlo. sí. Ah, ¿lo Así que... firmó? hmm. Hostia, ¿los extraterrestres van a ver la firma de Pedro cuando llegue esto Bueno, a nuestro órbita? amigo Space Nosy también lo firmó, porque él fue el domingo, fue invitado por PLD Space Ah, o sea, y ¿las desvirtualizado? ¿O no no? porque ¿O no? yo fui el sábado, Ah, entonces hubo ahí un cruce, sí, sí, sí. pero sí, la verdad es que Amigo del todo programa, Space Nosy, y misterio. Un misterio, porque un misterio. nunca nos ha dicho su verdadero nombre. A lo mejor es Pedro Sánchez. Cuadraría. ¿Mm? Estuvo en el mismo sitio, firmó en el mismo sitio. No, pero bueno, gran chaval, mejor cuenta de Twitter, la verdad que siempre está... Yo hay cosas de la industria aeroespacial que me entero a través de él. O sea, literalmente, pues está, yo no sé si es un robot Optimus que está ahí todo el día analizando y comentando la industria aeroespacial en directo. ¿Y cómo es que fuisteis tanta gente? ¿Fue un proceso, fue un evento de prensa a lo largo del fin de semana o algo así? Pues creo que están haciendo varias convocatorias. Ujú, La del sábado no tengo ni idea de cómo acabé yo allí, porque era televisión pública sobre todo, por el ujú, tema de Pedro Sánchez. ujú, Es cierto que yo fui expresamente a pedirle a PLD Space que invitara a Parsec. Y el domingo fue gente pues más del sector de YouTube, de Twitter, mm, gente que lleva años
publicando sobre temas aeroespaciales, que son los verdaderos aerotrastornados de España. Sí. Y luego creo que hay más convocatorias que, bueno, Gizmodo, por ejemplo, nos han invitado a una. Así que nada, están a tope con la prensa para antes del lanzamiento del Miura 1, que no van a hacerlo con gente, no van a hacerlo con prensa, sino que lo van a hacer en tranquilidad, en soledad, y lo van a emitir en directo. Eso es, pero no tenemos fecha ni nada, porque seguimos con ese concepto de cojo el coche, me acerco, no sé si a lo mejor pasarme por Málaga y recogerte es mucho traquetreo, no me pilla muy a mano, pero a lo mejor me gustaría que se viniera una de mis hijas conmigo, porque al final si la puedo llevar a ver el lanzamiento de un cohete, en vez de tener que irme a la Guayana Francesa o al Kennedy Space Center, pues lo veo desde Huelva, que no está cerca. El problema de ir de Málaga es que no puedes atravesar Doñana, tienes que rodear Doñana, entonces se tarda bastante y el problema también del lanzamiento es que aunque se abre una ventana en abril, no está nada claro que tengan un día concreto en el que vayan a lanzar, y se puede estar retrasando, igual que se está retrasando el Terran 1, que este cohete fabricado con impresión 3D. ¿No? Va a ser mucho más difícil de lo que yo pensaba organizar algún tipo de quedada con los oyentes, tanto de este programa como de Parsec, como los de Mixio, etcétera, y poder vernos. Tendría que ser mucha casualidad. Si yo veo que hay relativa confianza en una fecha, a lo mejor aprovecho y a malas pues me tiro el fin de semana en Huelva, que ya de por sí, pues oye, muy bien todo, ¿no? Pero oye, si ves el lanzamiento de un cohete, pues mejor que mejor, ¿no? A ver en qué queda, tío. A ver, ojalá les vaya bien, la verdad, porque son buena gente, han sido muy simpáticos conmigo. Sí. Y espero que en el futuro nos lleven a ti y a mí al espacio. Dentro del cohete. Yo pedaleo para darle un poco más de energía a lo que haga falta. Si no en el Miura 1, en el Miura 5, que ese ya sí va a ser mucho más grande. Coño, el Miura 1 es grande, pero no es del tamaño de los Falcon 9, los Terran 1, etcétera, que yo creo que sí están más en la escala del Miura 5, ¿no? El Miura 5 sigue siendo un microlanzador, pero va a ser el primer orbital de PLD Space y va a ser para satélites de 500 kilos, que son la mayoría de satélites que se lanzan. Así que una cosa mucho más seria, y cabemos tú y yo en la carga útil, en la cofia. En la cofia, ¿no? Ahí comiendo un bocadillo, y cuando te quieras dar cuenta estás en la luna y luego vuelves. Pues al final el futuro, Matías, el futuro. Ir a la luna en un Miura 5, quizás en el Miura 7 o algo así, ya podamos hacer unas cositas. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más. Espero que no nos hayáis echado mucho de menos. En unos días volveremos a estar con vosotros. Hasta pronto. Hasta la próxima.